Muchachos, vamos a hablar de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana en esta jornada número 1. La verdad es que hay muchas cosas para decir, pero vamos a tratar de hacer un video condensado porque ustedes saben que cuando empiezan estas copas internacionales en nuestra región hay demasiados partidos. O sea, la cantidad de partidos que vamos a tener que analizar es demasiado amplia, así que vamos a tener que ser muy concisos en la forma de abordar los resultados, los encuentros, ver rápidamente la tabla de posiciones y lo que se viene, ¿no? Vamos a empezar hablando de la Copa Libertadores y quiero hablar acerca del, por supuesto, no siendo venezolano, la muy buena participación de los equipos de mi país en ambas copas, en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana. Hay que decir que Venezuela terminó una semana bastante positiva, muy positiva. De hecho, es el país que logró invicto en todas las competiciones, en las dos competiciones, en los 5 partidos que disputaron clubes venezolanos, ninguno perdió. Y se enfrentaron a 4 equipos brasileños de bastante nivel, cosa que, miren, no es para nada común, logrando 2 victorias, 2 empates ante equipos brasileños y la UCB que le ganó 3-1 en casa a Libertad de Paraguay. O sea, 5 retos bastante complejos y Venezuela salió airosa. Logró 11 puntos de 15. Es el país, repito, que salió invicto, pero además el que más puntos cosechó porcentualmente hablando de todos los países participantes, incluso por encima de Brasil, por encima de Argentina y el resto, ¿no? Hay que decir también que llama mucho la atención que la selección Colombia, que logró meter 6 equipos en torneos continentales en estas 2 copas, no logró ganar ningún partido de 6, empatando 5 y teniendo una derrota, siendo uno de los países con peor rendimiento. El que peor rendimiento tuvo fue Bolivia. Esto lo comento para que más o menos vayamos viendo cómo arrancan cada uno de estos países a nivel de clubes en estos 2 torneos que tanto nos importan. Sin embargo, todos sabemos que no es cómo se empieza, sino cómo se termina. Y en base a eso quiero hacer una reflexión. Primero que nada, felicitar a la Liga Fútbol, porque evidentemente ha habido una muestra de ligero crecimiento. Vamos a decir ligero para no venirnos muy arriba, que es importante tener mucha mesura en un momento en el que nuestro fútbol venezolano está sufriendo bastante ataque de parte de un sector de la prensa o de la hinchada que está muy dolida, pero también de parte de gente que no le gusta el fútbol y que es bastante evidente. Pero hay que ser bastante mesurados a la hora de analizar. No voy a decir que es un inicio que va a hacer que los clubes venezolanos lleguen hasta la final de la Copa Libertadores. Vamos a tratar de no venirnos muy arriba, pero hay que decir lo obvio, muchachos. De verdad es que sí es una muy buena semana. No se puede ocultar, tapar el sol con un dedo. Es una muy buena semana, es un muy buen arranque y de hecho es un arranque inédito para equipos venezolanos. O sea, nunca había pasado algo así. Miren que yo tengo muchísimos años viendo la Copa Libertadores y Sudamericana. Atlético Mineiro pierde 2-1 contra Academia Puerto Cabello. Carabobo le gana 1-0 a Red Bull Bragantino. Esas son las 2 victorias, ¿no?, ante equipos brasileños. Caracas va a Río de Janeiro, estuvo ganando el partido contra Botafogo y se lo empatan en el segundo tiempo, pero logra sacar un punto muy importante el conjunto caraqueño, conjunto avileño, el rojo, que es mi equipo. De hecho, un valioso empate en Brasil, sabiendo que Caracas no está en su mejor momento y que además pudo mostrar algunas piezas bastante jóvenes, como el chico que hace el gol. Que realmente es interesante, ¿no?, que pueda sacar algo de Brasil. Y además de eso, todo empezó con un empate bastante positivo, digámoslo así, de Deportivo La Guaira ante Fluminense, que quizás La Guaira fue el que me mostró un juego menos vistoso, digamos, el juego más espeso de los clubes venezolanos que pudimos ver en esta doble jornada, pero también se enfrentó al rival más fuerte. Hay que decirlo que Fluminense, que está hoy en día en tercer puesto de la tabla del Brasileirao, es un equipo bastante complicado y puso a la mayoría de sus figuras en cancha. Jugó Serna, jugó Savarino, jugaron los titulares, de hecho. Y aún así, miren, logró sacar un importante empate para empezar su andar en Copa. Y además de todo esto, 3-1, ¿no? Muy buen resultado de la UCB contra el combinado paraguayo, contra Libertad. 11 de 15. Se dice fácil, no es fácil, es bastante complicado, muchachos. La diferencia es exorbitante a nivel presupuestario. Pero esto demuestra que no hay excusas. Y yo quiero dejar unas reflexiones. Ustedes saben que yo escribo en mi cuenta en X, que es Cafecito Gol también. Siempre dejo por ahí unas reflexiones, después las comparto en Instagram, donde también me puedo ubicar como Cafecito Gol.
Yo escribía: maravillosa semana para el fútbol. Este debe ser el camino, con pundonor, con atrevimiento, con fútbol sin excusas, pero sobre todo a la calladita. Que el trabajo se haga paso a paso y sin estridencias. Necesitamos que los triunfos y la humildad vayan de la mano siempre. Dale Venezuela. Y después ponía: ganarle a Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino, Libertad, empatar con Fluminense, igualar con Botafogo en Río. No es algo común en el fútbol venezolano. Todo pasó en una semana. A partir de esto, el llamado debe ser a la sensatez y a la mesura. Cero triunfalismo, amor y control. Esto lo decía porque ya había mucha gente. Yo no le voy a decir a los demás cómo comunicar, pero sí debo expresar cierta preocupación, porque nosotros venimos de muchos procesos similares que arrancan muy bien y que después se van desbaratando con el paso del tiempo. Es algo que debemos aprender en el entorno fútbol a controlar y a manejar. En las victorias, cuando todavía no hemos logrado dar el paso, es decir, lograr un título, trascender significativamente en ciertos torneos, es importante que nos mantengamos con mesura, con calma, con sensatez. Yo entiendo muy bien que hay gente que viene muy golpeada de lo que pasó en septiembre. Entiendo muy bien que hay gente que incluso vive y depende del fútbol venezolano y que cualquier pequeño triunfo, cualquier victoria quiera ser resaltada de una manera contundente. Pero en un entorno muy competitivo como el de la Conmebol es importante que nosotros nos mantengamos con la cabeza fría, sobre todo cuando estamos empezando. Que no nos pase lo de siempre, que no se repita el ciclo de empezar bien y terminar mal, porque no es como se empieza, es como se termina. Pero es evidente, ¿no?, que hay que destacar lo sucedido. O sea, lo hizo D-Sports, lo hicieron todos los medios sudamericanos, lo hizo ESPN, todo el mundo está reseñando lo que sucedió con Venezuela esta semana a nivel de clubes en Copa Libertadores y Sudamericana. Obviamente que los venezolanos debemos hacerlo, no como pasó con Diario Meridiano, que arrancó con una portada de béisbol y de hipismo. O sea, me parece un absurdo, sobre todo cuando quienes amamos los deportes en general estuvimos realmente contentos y dedicados también durante varios días a hablar de lo que pasaba con el Clásico Mundial de Béisbol. De hecho, voy a hacer un documental, muchachos. Ya lo tengo escrito. Empecé hoy, de hecho, a editarlo. El documental, la película, puede ser incluso película, porque es que va a ser muy emocionante, de la victoria de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol. Ven, mientras por acá en el fútbol estamos contentos por lo logrado en béisbol, pareciera que del otro lado hay un odio desmedido hacia el fútbol venezolano. Y se lo digo yo, que yo estoy siendo muy crítico con el fútbol, pero que entiendo que lo hago porque quiero que mi fútbol mejore, porque a mi fútbol lo amo, ¿verdad? Como amo también a mi béisbol y a otros deportes en Venezuela, el básquet, voleibol, etc. No podemos ser mezquinos en un momento donde hay una pequeña alegría. Ahora, no podemos ser desmedidos y ponernos como locos a sacar pecho y decirle: ahí están, ¿dónde están los que odian al fútbol venezolano? Agarren ahí, desgraciados. Calma, 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 que esto después no nos explote en la cara. Vamos paso a paso. Y acá quiero, en base a esto, compartir lo que desde mi punto de vista son las dos reflexiones más importantes de este inicio, ¿no?, de análisis de Copa Sudamericana y Libertadores. Perdón los que no son venezolanos y se están calando todo este pequeño sermón, pero es importante. Dejen que los necios hagan leña del árbol caído, mientras nosotros nos dedicamos a sembrar nuevos árboles. Que el fútbol venezolano hable por sí solo, sin necesidad de los medios decadentes. No hace falta, muchachos, que los comunicadores, no hace falta que los creadores de contenido, no hace falta que la misma hinchada sea la que defienda el fútbol. El fútbol se tiene que defender solo, por medio de sus jugadores, cuerpos técnicos, organizaciones, federaciones y selecciones nacionales, clubes. Así se tiene que defender el fútbol, con resultados como los de esta semana. Ya está. Ya está. De esa manera, esa es la mejor manera de defenderse de los necios. Y además, muchachos, nada motiva más que demostrarle al mundo que no eres un perdedor. Que los golpes recibidos sirvan para levantar y mostrar amor propio en el juego. No para sobrarse y creerse superior, sino para entender que sí se puede. Que siempre duela la camiseta del club y la selección. Con esa reflexión, muchachos, finalizo mi análisis de lo que ocurrió esta semana con el fútbol. Repito, muy contento, pero ya viene otra semana. O sea, ya viene la fecha 2. Y hay que estar a la altura. Hay que sostener lo que pasó en la semana número 1. Hay que confirmarlo y reafirmarlo. Así nomás. Miren, resultados. Independiente Rivadavia le gana 1-0 a Bolívar. Resultado histórico. Sí, jugó en casa el equipo argentino.
Jugó contra un equipo boliviano, pero que tiene mucha tradición, que además tiene años jugando bien. Conozco gente del cuerpo técnico allí haciendo un trabajo muy interesante. Lo gana 1-0. Hay un autogol del AMPE. Por medio de esa manera llega el gol. Pero bueno, no es para celebrar poco. Independiente Rivadavia, primera experiencia internacional. Primera copa de esta magnitud, Copa Libertadores nada más y nada menos, y se lleva en el debut una victoria. Barcelona pierde con Cruzeiro, que Cruzeiro no viene bien en el Brasileirao. Sí, miren, Cruzeiro, ya les voy a decir exactamente dónde está Cruzeiro, para que vean que este resultado no es nada positivo. Cruzeiro está hoy en día, muchachos, en el puesto 19 de 20 de la tabla de posiciones. Hay que decirlo, acaba de iniciar el Brasileirao, no tiene demasiadas fechas, apenas 10, pero está en el puesto 19, es penúltima. Barcelona Guayaquil ha tenido muchos problemas para defender su casa. El equipo del técnico venezolano, por cierto, César Farías, técnico importantísimo en la región, que conoce muy bien esta liga, sabe lo que es ser campeón con equipo modesto, ha podido lograr cosas como ganarle a Botafogo en Brasil en la fase previa y ganarle a Argentinos Juniors en Argentina y sacarlos a ambos de la Copa Libertadores, de la fase de grupos. Se ganó el puesto, el derecho a estar acá. Pero con un equipo que es grande en Ecuador, como el Barcelona, no ha podido defender su casa. Y le vuelve a pasar, porque ya sí, sacó a Botafogo, sacó a Argentinos Juniors de la fase previa, pero perdió cuando les tocó enfrentarlos en el ida y vuelta, perdió en casa los dos partidos. Bueno, vuelve a perder en casa, esta vez contra un brasileño con Cruzeiro. Es algo que tienen que mejorar. César Farías además tiene un grupo bien complejo y creo que parte con desventaja al perder este encuentro. Sin embargo, sabiendo que tiene dentro del grupo a equipos como Boca, que tiene un grupo realmente complejo, que tiene a Cruzeiro, que además ya le ganó este partido siendo visitante, César Farías es un tipo que te sale con sorpresitas de repente. Es capaz de ganar 3 partidos al hilo, es capaz de sacar el mejor rendimiento de su equipo en los partidos finales y meterse por la cornisa. Así suele ser César Farías, así que vamos a ver qué nos depara Barcelona-Guayaquil próximamente. Bueno, Always Ready Quito. Perdió Always Ready en casa. Muchachos, es primera vez que un equipo, anoten esto, primera vez que un equipo es primera vez que un equipo internacional, un equipo extranjero, bien sea club o selección masculino, gana en el Alto. La Liga Deportiva Universitaria de Quito logra algo que no había logrado nadie hasta el momento. Solamente había ganado la selección femenina de mayores de Ecuador 4-0 jugando en el Alto contra Bolivia, pero de resto ningún equipo, repito, extranjero, ningún equipo internacional, ni club ni selección había sacado 3 puntos jugando en Villa Ingenio. Así que es histórico, pero lo hace a través del gol de un muchacho que conoce muy bien este estadio porque juega allí con la selección boliviana, Gabriel Villamil. Gabriel Villamil, que juega en Liga de Quito, termina siendo villano en esta historia para el conjunto boliviano. Lo gana 1-0, tiene un gran rendimiento durante el encuentro, pero también hay que decirlo que a la Liga de Quito le costó bastante, ¿no? Sí, atacó mucho, tuvo muchos remates a favor, mostró una cara muy competitiva, pero varias cosas. Número 1, repito, lo gana un boliviano en su plantel. Número 2, el arquero Gonzalo Valle fue recontra mega figura porque hubo 21 remates en total durante el partido y las que tuvo al arco Always Ready, que no jugó bien, pero las que tuvo al arco Always Ready fueron realmente peligrosas y tuvo que destacar Gonzalo Valle. Si no hubiese sido por Valle, Villamil hubiera sido el MVP de Quito, de la Liga de Quito. Pero bueno, Gonzalo Valle fue MVP. Entonces, si tú quieres ganar en el Alto, tu arquero tiene que ser más valioso. Si quieres ganar en el Alto, probablemente te lo tenga que resolver un jugador acostumbrado a esa altura. Gabriel Villamil lo está, jugador de selección. Y si quieres ganar en el Alto, además vas a necesitar jugadores habituados a la altitud. Es el caso de Liga de Quito. Liga de Quito juega a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Dista mucho de los 4.150 metros del alto. Pero muchachos, solo así y por la mínima parece que se puede ganar en un estadio tan complejo. Aún así, tremendos 3 puntos. Si me preguntan, Always Ready tiene un pie afuera, incluso con su primer partido, tiene un pie afuera de la Copa Libertadores. Porque Always Ready, desde mi perspectiva, jugando como viene jugando, no sé si le va a dar. Jugó bastante mal.
Y jugó muy bien Quito, a pesar de que le costó bastante por minutos y que al minuto incluso 20, 30 ya sus jugadores se habían cansado, jugó bien. Boca gana en Chile. Triunfazo, dale Boca. Como saben, muchachos, yo soy bostero. Igual cuando me toca acá hacer, ya lo vamos a hacer, análisis de River u otros clubes de Argentina, voy a ser bien ponderado. Saben que es estilo de la casa. Pero bueno, acá el corazón llama. Acá somos bosteros, estamos muy contentos de que Boca haya ganado en Chile. La cara mostrada por la U Católica en su lindo y remozado estadio, aunque chiquito, no fue la mejor. Estuvo perdiendo el partido 2-0, golazo de Paredes. Pero después hubo una actitud de amor propio y el equipo chileno lo fue a buscar. Intentó remontar la cuesta y tratar de empatar el partido. De hecho, se le pudo haber dado, ¿no? Tuvo algunas opciones. Esa intensidad que uno vio en el fútbol chileno en los años 2010, en los años gloriosos del fútbol chileno, en la época en que Colo-Colo fue campeón también, hay que recordarlo, por allá ya hace unas cuantas décadas, 2, 3 décadas. Ese fútbol intenso, ese fútbol de morder, de ir, eso se ha ido perdiendo. O sea, poco a poco el fútbol chileno ha caído en una especie de bache de irregularidad en la que cuando muestra esa cara competitiva de mucha intensidad, muy mordiente, su fútbol allí saca resultados. Pero ha habido muchas lagunas. Los equipos chilenos últimamente han sido bastante laguneros. Y acá quedó demostrado una vez más que ante un equipo de jerarquía como Boca Juniors, que quizás no está en el mejor momento de su historia, evidentemente, aún así le sigue costando. Bien Boca, tremendos 3 puntazos, además aprovecha, repito, que Cruzeiro gana de visita y ya se posicionan estos dos equipos como los principales candidatos a pasar, ¿no? a la siguiente fase. Quedan muy golpeados Católica y Barcelona por perder de local, sobre todo si me preguntan Católica, porque Barcelona, repito, tiene capacidad de remontar partidos afuera. Deportes Tolima empata con Universitario en casa. Me parece un muy mal resultado para los colombianos y muy buen resultado para los peruanos. Para los colombianos sobre todo porque jugando en casa no han podido lucir. De hecho ellos perdieron, ellos se meten en esta instancia de Copa Libertadores por muy poco, porque ellos... no me acuerdo si fue con Carabobo o fue con... Bueno, contra un equipo venezolano, creo que fue Carabobo. Logran avanzar por la vía de los... No fue contra Carabobo, fue contra Táchira. Hay un equipo venezolano que en la fase... Y es que ya son muchos partidos. Un equipo venezolano que se enfrentó a Tolima en la fase previa terminó cediendo por penales. ¿Por qué? Porque el equipo venezolano había caído en casa y después fue a Colombia y les ganó. Contra todo pronóstico, porque además Tolima venía jugando bien. Y tuvieron que resolver en penales y ahí fue que se metió Tolima. Entonces no han podido defender tampoco muy bien su casa, su localía, pero además es un equipo que juega raro porque a veces es muy espeso, pero por momentos tiene muy buen fútbol. Pareciera que el técnico, que es hispano-colombiano, no ha podido dar con las teclas correctas para hacer que su fútbol fluido y de triangulaciones y buen toque, buen pie, se mantenga a lo largo de 90 minutos. Bueno, esta vez no pudieron hacerle daño a Universitario, parece que le cuesta el gol a Tolima, ya lo ha demostrado en varios partidos. Coquimbo que empata con Nacional en casa, buen resultado para los uruguayos, un resultado bastante pobre para Coquimbo Unido, debo ser sincero, este partido no lo vi, tampoco pude ver el resumen, pero ya viéndolo por encimita, si tú recibes a un equipo uruguayo, aunque con muchísima tradición, histórico, potente en nuestra región, como Nacional, pero si lo recibes abriendo Copa Libertadores y sacas un empate, te complicas. Mirasol le gana 1-0 a Lanús, bien por el equipo brasileño, equipo sensación. De verdad el hecho de que tengamos a Mirasol en Copa Libertadores es bastante llamativo. Lo de Lanús, bastante pobre en su arranque de Copa Libertadores. Este resultado 1-0 no lo ayuda demasiado, pero bueno, jugar en Brasil siempre es complicado. Y es donde ustedes ven que Caracas empatando por Sudamericana contra un brasileño en Brasil no es poca cosa, o sea, es un resultado importante. Es que cuesta siempre contra los brasileños. Independiente Medellín 1, Estudiantes La Plata 1. Otro resultado flojo de los colombianos. No logra sacar victoria. Independiente de Medellín. Además, goles que llegaron bastante pronto en el marcador. Estudiantes que lo empata con mucha garra. Partido trabado por momentos. Partido en donde ni siquiera Independiente puede sacar rédito del calorón y la humedad que hace en ese estadio.
Tampoco pudo sacar rédito Cusco jugando a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Si me preguntan, le hacen trampa. O sea, le roban un gol a Cusco. Para mí mal anulado. Pudo haber puesto el empate en ese momento en el partido contra Flamengo. Pero al final termina perdiendo el equipo peruano 0-2 en casa. Duro resultado, aunque contra una plantilla multimillonaria como la del Flamengo. Ya pareciera que a partir de los 3.000, 3.400, 3.600 hasta allí ya hay equipos que tienen la posibilidad de jugar en la altura sin que le afecte demasiado en el resultado. Ya por allí llegar a los 4.150 metros es bastante más complicado. Por eso pareciera que Bolivia se fue a jugar más alto durante las eliminatorias, ¿no? Porque ya los equipos lo estaban igualando. Argentina ya ganó 3-0 en La Paz. Ecuador siempre ganaba jugando en La Paz. Parece que ya, Once Caldas va y juega en la altura y no le cuesta tanto. Ya jugar a 3.200, 2.800, 3.400, incluso en el caso de Perú, parece que no te garantiza una victoria como años atrás. Ahora, más arriba sí es más complicado, ¿no? Y sin embargo, ya vimos que Quito dio el primer paso, la Liga de Quito ganando en el alto. 2-0 ganó Flamengo a 3.400 metros. Junior de Barranquilla contra Palmeiras, un partido 1-1. Creo que no es un resultado negativo. Empatar con Palmeiras en casa para un equipo como Junior es un resultado positivo. Lo empezó ganando. Lo que sí duele, lo que sí es negativo es la forma como se lo empata. Un error del arquero, una pésima salida. La verdad es que de esa manera duele mucho que te empaten el encuentro. Gol del paraguayo Sosa, que se ha mostrado bien con Palmeiras últimamente. Sporting Cristal, que se lo gana 1-0 Cerro Porteño, el club paraguayo. Bien, el equipo peruano aprovechó además la expulsión de uno de los jugadores del conjunto de Paraguay. Insólita expulsión, tipo que iba a sacar la pelota, reanudar desde un saque de banda y se la tiró en la cara al rival y lo expulsan. De las cosas más locas que hemos visto en la bendita Copa Libertadores. Rosario Central, muchachos, empató a 0 con Independiente del Valle. Aquí tengo que decir dos cosas. Tres, en realidad. Número 1, qué partidazo. Este 0-0 nos refleja la emoción que se vio en ese partido. Partido de muchísimas ocasiones por lado. Una expulsión, la expulsión de Sornosa. Esto condicionó mucho el partido en el segundo tiempo. Tuvo que echarse para atrás Independiente del Valle. También estúpida la expulsión, porque Sornosa le lanza un rajuño en la cara al jugador rival. Bien expulsado. Pero Independiente del Valle tuvo varias ocasiones, muchísimas, en el primer tiempo. Muchísimas no, vamos a decir 4 o 5, muy claras, muy claras. Charlie estaba jugando muy bien. Muy buen partido. Sobre todo en el primer tiempo, aunque se come una jugada de cara a gol que ha debido concretar. Tuvieron varias los de Independiente del Valle. Muy buen fútbol en el primer tiempo, va a ser un rival bastante difícil de vencer, y creo que sacar un empate en Argentina es siempre importante. Además lo hace ante un estadio lleno y con Di María en cancha. Ok, lo de Di María es descomunal. Ver a Di María jugando así en Copa Libertadores, ustedes me van a perdonar, muchachos, pero ojalá Scaloni, Di María se pongan de acuerdo y Di María pueda estar en la Copa del Mundo. Scaloni, si podés, hacelo. Di María, Fideo, si podés, si querés, anda a la Copa del Mundo, que todavía tienes mucho que dar, hermano. Qué gran partido de Angelito. Es una máquina, loco. De verdad es uno de los mejores jugadores que ha tenido la historia del fútbol argentino. O sea, y me atrevería a decir top 5 de Argentina histórico, para mí, sin duda. Qué grande Angelito, gran partido. Ahora, Rosario Central no aprovechó las que tuvo, que fueron muchísimas. En el segundo tiempo han debido marcar al menos 2 o 3 goles. Este partido pudo haber quedado 3-1. Después de la expulsión, este partido pudo haber quedado 2-1, 1-1, 1-0. Independiente del Valle en el primer tiempo se pudo haber ido arriba también, ¿por qué no? Fue superior Rosario Central, pero el empate le sabe a gloria a este equipo Independiente, que además se quedó con uno menos, y Rosario Central no lo supo aprovechar. La Universidad Central de Venezuela, que le ganó 3-1 a Libertad. El partido estuvo bastante parejito, estuvo 1-1 hasta el final. En los últimos minutos se encuentra un gol de córner la UCB, y después en una de las idas de Libertad al ataque, el conjunto venezolano consigue un penal a través de este chico joven, Granco, y de esta manera marcan la diferencia de 3-1, pero estuvo a nada Libertad de empatar el encuentro. De hecho, una pelota en el palo que después la sacan de carambola del área. La verdad es que fue una jugada muy dramática. Perdió Platense en casa contra Corinthians. Platense hizo un buen primer tiempo, pero Corinthians fue muy concreto. Por cierto, jugó Jesse Lingard. Es rarísimo ver a este jugador en el estadio de Platense.
Qué locura. Corinthians fue concreto, específico, marcó las que tenía, no tuvo un partidazo, pero fue contundente. Poco más que decir, Platense flojito en este partido, aunque bueno, siempre es glorioso que pueda estar un equipo como este en Copa Libertadores, ¿no? Escribe sus páginas de gloria, páginas de historia. Platense y Santa Fe, Peñarol, que empataron, ¿no? Otro partido gris para los colombianos. Bien Peñarol que saca un buen resultado jugando en tierras colombianas. Vamos ahora a revisar, ya con esto vamos a cerrar, vamos a revisar la Copa Sudamericana, muchachos. Por cierto, antes de eso, ¿cómo queda la tabla de posiciones? Rapidito, Grupo A, Flamengo, Independiente, Medellín, Estudiantes de La Plata y Cusco. Flamengo líder con 3. Grupo B, Coquimbo Unido, Nacional, Deportes Tolima y Universitarios, todos con 1 punto. Coquimbo y Nacional arriba. Grupo C, Independiente Rivadavia es líder con 3 puntos. Luego Fluminense, Deportivo La Guaira y Bolívar es último. Grupo D, Boca Juniors y Cruzeiro con 3 puntos. Universidad Católica y Barcelona con 0 puntos. Católica marcó un gol, por lo menos, por eso es tercero. Grupo E, Corinthians 3 puntos, Peñarol, Santa Fe 1 punto, Platense sin puntos. Grupo F, Sporting Cristal 3 puntos, el equipo peruano 1 punto, Palmeiras 1 punto, Junior 0 punto, Cerro Porteño. Bien el equipo peruano, arranca bien. Grupo G, Mirasol líder con 3, Liga de Quito 3 puntos, Always Ready 0 puntos, Lanús 0 puntos. Yo les voy a decir algo, es bastante probable que Mirasol en el alto pierda. Ojo con eso. Y ahí Liga de Quito creo que ya tiene parte de la tarea concretada. Universidad Central de Venezuela 3 puntos, líder en un grupo muy difícil donde está Independiente del Valle con 1, Rosario Central con 1 y Libertad de Paraguay 0 puntos. Le vino bien el empate a la UCB de Independiente y Rosario. Ahora sí, nos vamos a la Copa Sudamericana. ¿Cómo vengo, muchachos? ¿Creen que he sido concreto con mi análisis? No va a ser un video corto, va a ser un video largo, ¿no? Igual, pero podría ser más largo. Es que son muchos partidos. Miren. Resultados de la semana. Independiente, equipo boliviano contra Racing. Independiente 1, Racing de Avellaneda 3. Ganó en la altura el equipo argentino. A la altura es como de 2800, ¿no? Ustedes corríjanme en los comentarios. Gana bien el equipo de Costa. La verdad se vio bastante bien, contundente, resolvió el partido rápido, no se complicó demasiado y no tuvo mucha oposición del equipo boliviano, que la verdad se vio bastante flojito. Barraca Central 0, otro equipo argentino contra Vasco de Gama 0-0. Buen resultado para la tradición del club en este tipo de instancias. No es un club acostumbrado a competición internacional. Empatarle a un equipo brasileño siempre viene bien, así juegue en casa. O'Higgins 2, Millonarios 0. Se vio muy mal el equipo colombiano, pero no me extraña porque O'Higgins ha sido de los equipos que mejor se ha visto de los chilenos en competiciones internacionales. Lo vi muy bien en los partidos anteriores. Lo estoy viendo ya hace buen rato desempeñándose muy bien al ataque. Tiene muy buenos extremos, muy resolutivos. Extremos que a veces juegan como si fueran segundas puntas, sobre todo el extremo por derecha. Y son bastante letales al ataque. Me gusta mucho el equipo de O'Higgins, se defiende bien y una muestra también es el arco en cero. Boston River, que lo pierde en casa contra Sao Paulo, muy mal resultado. Aunque sí está jugando contra una potencia brasileña, pero mínimo tienes que tratar de asegurar un empate. El equipo uruguayo no empieza bien la Copa Libertadores. Alianza Atlético de Perú 1-1 contra Tigre de Argentina, me parece un resultado bastante aceptable. No es un equipo de mucha tradición en este tipo de competiciones, y empatar con un equipo argentino siempre es positivo, ¿no? Así sea de local. El que sí tuvo muy mal resultado es Deportivo Riestra. Ya verán que muchos clubes argentinos no tradicionales en estas copas, y quizás eso también se ve reflejado en los resultados negativos, es decir, no poder amarrar victorias en casa. Esto no es usual en equipos argentinos, pero bueno, es lo que tiene, que últimamente con la federación y las copas rarísimas que se han inventado en Argentina y algunas clasificaciones que la verdad son bastante cuestionables, tienen algunos equipos disputando copas que, mira, no sea. Empató contra el chileno Palestino. Tremendo resultado Palestino, la verdad. Visitar a Argentina, sacar puntos siempre es bueno. Deportivo Cuenca, que le ganó a Santos con un gol olímpico. No se sabe si Manchinelli fue el que hizo el gol olímpico o si más bien fue un autogol del arquero Brazón.
A mí a primera vista me pareció que fue gol en contra, pero Conmebol en su publicación le dio gol olímpico. Lo volví a ver y dije, claro, es que tiene mérito, porque si tú te juegas ese chute, si estás buscando desde el córner hacer gol olímpico y obligas al arquero, el arquero no se puede eliminar del primer palo, el arquero tiene que estar en el primer palo. Si apuntas al primer palo y la pelota va hacia donde está el arquero, si después el arquero la mete, se encuentra con el balón y la pelota entra, que primero pegó en el palo, por cierto, ya no es culpa del arquero. El arquero no se puede eliminar de allí. El arquero está donde tiene que estar. Así que es mérito del cobrador. Honestamente es mérito del cobrador. El cobrador lo buscó y lo encontró. Gol. Para mí, gol olímpico, coincido con Conmebol. Y se lo ganó el Santos 1-0. 1-0. Buen resultado contra un brasileño muy bien, que por cierto Célico, que es el que dirige al Deportivo Cuenca, Jorge Célico, que fue director técnico ocasional interino de Ecuador, que fue director técnico de este Ecuador que llegó a instancias finales de aquel Mundial Sub-20, tercera del mundo. Bueno, Jorge Célico, que sembró mucha juventud en la Tri, decía en la pausa de hidratación, que a mí me encanta, decía, hagan que corran los brasileños que en la altura se mueren. Me encanta porque reconoces tus fortalezas y no las ocultas, y me parece bien. 1-0. Y Recoleta, que empató con San Lorenzo. Recoleta, a ver muchachos, el club paraguayo, ¿no? Y saca un buen resultado. Para revisar bien acá si fue 1-1, efectivamente. 1-1. Gol de Alan Wilkin. Gol de Alan Wilk al minuto 13 y gol de Rodrigo Ausmendi al minuto 17. Los goles antes del minuto 20, ¿no? No vi este partido, prometo a los amigos de San Lorenzo y Recoleta seguirlos un poco mejor en la próxima jornada. Audax Italiano 0, Olimpia 2. Resultadazo de Olimpia, muy bien, que vayas a Chile, saques 3 puntos, además con contundencia. Pésimo resultado para los chilenos. El Blooming, que empata con River Plate. Yo vi a algunos amigos del equipo de Santa Cruz bastante molestos, y honestamente creo que jugar a nivel del mar en el Tawichi, muy lindo estadio por cierto, muy remozado, juegas a nivel del mar, te visita un club histórico como River, consigues una expulsión temprana, River se va arriba y lo empatas. Pudieron haberlo ganado, de hecho, se fallan una jugada insólita de gol ya casi sobre el final. Pero es un buen resultado ante River Plate. Es un buen resultado. Es difícil para el equipo de Blooming. Este grupo no va a ser nada fácil, va a ser complejo. Así que yo estaría un poco más contento con el resultado, aunque entiendo que no haya conformismo, ¿no? Como debe ser. Montevideo City Torque, que le ganó a Gremio, buen resultado para los uruguayos, 1-0. Academia Puerto Cabello, que le gana 2-1 a Atlético Mineiro, ya lo decía. Creo que le pudieron haber ganado 3-1, 4-2. Tuvieron varias ocasiones de gol, una pelota en el palo, fue bastante peligroso el equipo de Puerto Cabello. Eso sí, de todos los que enfrentaron a equipos brasileños, la Academia fue la que se enfrentó a un conjunto menos titular. El conjunto de Mineiro tuvo algunas bajas, algunos jugadores que no viajaron, que no estuvieron en la plantilla, pero aún así era muy buen equipo. O sea, no le resto mérito por eso a Academia Puerto Cabello. Además, Academia ya venía de ganarle en un torneo internacional pasado, creo que también fue en Sudamericano, no fue en Libertadores. Le ganó 4-1 a Vasco de Gama. Ya sabe lo que es ganarle bien a equipos de Brasil. Juventud Las Piedras contra Cienciano, 1-1. Pésimo resultado para los uruguayos, buen resultado para los peruanos. Juventud Las Piedras ha mostrado ser un equipazo fuera de casa, pero cuando tiene que defenderse en Uruguay, la verdad es que lo ha hecho muy mal. No ha podido defender localía, lo ha hecho de manera muy negativa. Jugando de local. Ahora es un equipo con poca experiencia en estas ligas, pero no es un buen resultado. Empatar contra Cienciano no es un buen resultado. Después van a tener que subir a la altura y, valga la redundancia, van a tener que ir a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar contra un equipo que es complicado allá arriba. Botafogo, pésimo resultado contra Caracas, gran resultado para los caraqueños, aunque el conjunto del Rojo del Ávila debió haber ganado el partido. No debió. Estuvo ganando el partido. Sacar 3 puntos contra Botafogo de visita hubiera sido maravilloso. Incluso te restaba un poco de responsabilidad después de ganarlo en casa, ya en la vuelta. Un empate te hubiera servido. Pero bueno, buen resultado. Macará contra América de Cali. Bueno, Macará, muchachos, que lo empató 1-1. Buen resultado para los colombianos. Para mí, para los ecuatorianos, un pésimo resultado, pero sobre todo porque lo pudo haber ganado.
se falló, hubo un blooper en ese partido. O sea, uno de sus jugadores falla un gol debajo del arco vacío. El clásico vive en un country, ¿para qué te traje? Me imagino que todavía se estarán arrepintiendo. Y cierro con Carabobo, que le ganó 1-0 Red Bull Bragantino, gol de Neira, que va bien de cabeza y que ayer consigue un premio que se le había hecho esquivo en partidos anteriores. Había estado cerca de marcar de cabeza también contra algunos rivales en fase previa. Carabobo estuvo muy cerca de meterse en Copa Libertadores. Bueno, esta vez a Neira sí se le da de cabeza y después lo sostuvo bastante bien el encuentro. No sufrió durante 70 minutos. Después de ahí sí le costó mucho sostenerlo y lo logró Carabobo. Cierro, muchachos, con los grupos. Macará 1 punto, Alianza Atlético 1 punto, América de Cali 1 punto y lo propio Tigres, todos estos en el grupo A. Grupo B, Puerto Cabello 3 puntos, Cienciano, Juventud, Atlético Minero sin puntos. Academia Puerto Cabello es líder de su grupo. Ojo, porque si Puerto Cabello le gana a Cienciano y Juventud, que lo veo posible, y sabiendo que Juventud también tiene problemas para defender la casa, ojo con Academia Puerto Cabello. Grupo C, O'Higgins 3 puntos, Sao Paulo 3 puntos, Boston River y Millonarios sin puntos. Grupo D, Deportivo Cuenca 3 puntos, San Lorenzo Recoleta de Paraguay 1 punto. Santos de Brasil último, sin puntos. ¡Qué loco! Grupo E, Racing Club de Avellaneda 3 puntos, Caracas y Botafogo 1 punto, Independiente de Bolivia sin puntos. Grupo F, Montevideo 3 puntos, Riestra y Palestino 1 punto, Gremio sin puntos. Grupo G, Olimpia 3 puntos, Vasco de Gama 1 punto al igual que Barracas Central, 0 puntos Audax Italiano. Grupo H, Carabobo tiene 3 puntos por encima de River Plate y Blooming y sin puntos Bragantino. Miren el grupito que lidera Carabobo. Vamos a ver, antes de irnos, Copa Libertadores. Vamos a ver los partidos, ya que estamos, ¿no? ¿Cuántos minutos va? 37, Dios, yo dije que este video iba a ser corto. Nunca me hagan caso cuando diga que voy a hacer videos cortos. Jornada 2, Copa Libertadores, Estudiantes Cusco, Cerro Porteño Junior, Nacional Tolima, Bolívar La Guaira, difícil para La Guaira ir a La Paz. Boca Juniors Barcelona, el partidazo de la fecha. Liga de Quito Mirasol, partidazo. Universitario Coquimbo, Cruzeiro Católica, Libertad, Rosario Central, Fluminense Independiente Rivadavia, Corinthians Santa Fe, Independiente del Valle, Universidad Central, Palmeiras Sporting Cristal, Lanús Always Ready, Flamengo Medellín, Peñarol Platense. Y en la Copa Sudamericana, vamos a ver, lindos partidos en Libertadores. Fecha 2 de la Copa Sudamericana, Gremio Deportivo Riestra, Sao Paulo Higgins, Vasco de Gama Audax Italiano, Palestino Torque, Santos Deportivo Recoleta, Caracas Independiente Petrolero. Bien para Caracas, tiene ahí para sacar 3 puntitos y juega bien ese día. Racing Botafogo, mega partidazo. Olimpia Barracas Central, River Carabobo en Argentina. América Alianza Atlético, Millonarios Boston River, Tigres Macará, Atlético Mineiro, Juventud Las Piedras, Bragantino Blooming, San Lorenzo Cuenca y Cienciano Puerto Cabello. Vamos, muchachos, a ver cómo se comportan los clubes de los distintos países. Vamos a ver si se revierte un poco lo mostrado en esta primera semana. Ojalá los clubes venezolanos puedan sostener lo visto en la fecha número 1, que sería lindo que mi fútbol venezolano vaya creciendo de a poco. Y que los resultados, como ya dije, vayan callando bocas por sí solos. Y al resto de los países y a los que son fanáticos de sus clubes, hinchas de sus clubes, muchísima suerte en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, y gracias por acompañarme, como siempre, con un buen café. Nos vemos, chao.